con la fuerza de mujer comenzamos el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Estamos excusándonos porque el domingo pasado no tuvimos el programa mediante pues una situación que tuvo de emergencia Miguel no le permitió poner el programa, pero en el caso mío yo ahora voy a tener un canal en YouTube que se llama Fuerza de Mujer, y entonces ahí pueden escuchar también el programa, o sea que ahora pues también lo pueden escuchar también porque en la página de Facebook que yo tengo de Fuerza de Mujer, así que va a estar ahora en tres sitios, así que no pueden poner excusa que no lo pueden oír porque por lo menos lo tenemos en tres sitios, así que bienvenidas y bienvenidos todos a mi programa de hoy que está fuerte. Es tanto lo que pasó en esta semana pasada, desde el 1 de mayo hacia acá, que no sabía ni por dónde empezar, así que, pero voy a comenzar porque tenemos que orientarnos sobre qué es lo que está pasando en Puerto Rico con la quiebra, y luego vamos a hablar un poco sobre lo que pasó el 1 de mayo, que eso pues todavía está candente, porque ustedes saben que hasta hay estudiantes, hay personas metidas en la cárcel por haberle puesto unas multas demasiado de altas, y hay otra chica que a esta no le han dado la oportunidad de tener una multa ni nada, o sea, así que les voy a explicar después, porque quiero primeramente, la primera parte del programa, concentrarme en la situación de quiebra del país de Puerto Rico. Así que eso es algo nunca visto en este país, pero se sabía que eso era lo que venía porque las condiciones del país, las condiciones económicas no son las mejores, y el país no puede pagar la deuda a que los gobiernos, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo tiene que pagar, o sea, la gente tiene que pagar, pero eso, y yo lo he dicho 1000 veces en este programa, eso se dio por mala administración, por corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Para entender la situación de cómo quebró Puerto Rico, hay un video de María de Lourdes, que fue, ¿verdad?, candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Lo encontré que era bastante sencillo porque eso es complicado, ¿verdad? Y eso no pasó desde ahora, eso viene de años, siguiendo aumentando y aumentando esa deuda sin paga, y una serie de situaciones que se dieron en Puerto Rico, la suspensión de la 936, y otra serie de cosas que pasaron que llevaron a Puerto Rico a esta quiebra. Así que yo lo primero que voy a hacer es ponerle todo lo que ella ha planteado, porque fue como que de lo que he visto, lo más sencillo para entender, y que entonces después evaluemos un poco y pasemos a otras noticias. Así que este planteamiento de ella es bastante largo, porque pues ella está haciendo como un recuento, pero me pareció importante subrayarlo porque tenemos que entender esta situación para poder entender la otra situación que se está dando en términos de, ¿verdad?, la cantidad de fondos que le quieren quitar a la universidad, la cantidad por otro lado, están cejando montones de escuelas y haciendo, para mí, almacenes de niños y niñas, metiendo a todo el mundo en un solo bote, otras políticas que se dice que van a empezar el 1 de julio, inclusive, ¿verdad?, que es lo que hasta ahora se sabe, que van a despedir empleados
pero no los permanentes, sino, y entonces todas estas leyes que están haciendo son a beneficio de esta otra cosa, ¿no? Como lo es la reforma a los empleados privados y el empleado único, pues eso también del gobierno, todo eso es parte de un plan que se está haciendo para ver cómo se puede manejar este país de manera económicamente distinta. Pero bueno, vamos al video porque me parece que es importante toda esta explicación. Todos y a todas, hoy es tema obligado hablar del procedimiento al que se ha acogido el gobierno de Puerto Rico a través del título 3 de promesa. Y la frase que regularmente estamos escuchando es que Puerto Rico se ha declarado en quiebra, así que creo que es conveniente empezar a aclarar de dónde surge la situación y qué es lo que esto va a significar en términos jurídicos y económicos para el país. El procedimiento de quiebra, cuando aplica para personas o para negocios en nuestro país, está reglamentado por el gobierno federal. El gobierno de Puerto Rico no puede interferir para nada en temas relacionados con la quiebra. Por eso, en un momento se habló de la quiebra criolla, se aprobó legislación que luego no pudo ponerse en marcha porque interfería con lo que se conoce como el campo ocupado, que es cuando el gobierno de los Estados Unidos ha reglamentado, ha dispuesto sobre algo, Puerto Rico como una colonia tiene que decir manos atrás y hacer específicamente lo que los Estados Unidos digan. Pero en esos procedimientos regulares de quiebra, lo que ocurre es que la persona o la entidad jurídica que se acoja a la quiebra dice, no estoy en posición de pagar, estas son las personas o las entidades a las cuales les debo, y el tribunal entonces asume jurisdicción de todos los bienes de esa persona y determina en qué manera, en qué proporción y en qué términos se le va a pagar a aquellos que comparezcan al tribunal diciendo yo soy un acreedor. Acreedor es la persona a la que uno le debe. ¿A quién le debe el pueblo de Puerto Rico? A todo el mundo. Para empezar, la cifra más manejada son los 72 a 74 millones de dólares. En el documento que somete la Junta de Control Fiscal al tribunal, la de 74 millones de dólares. Esos son los acreedores de bonos del gobierno. Bonos lo que significa es una manera que tiene el Estado de tomar prestado. Cuando hacemos una emisión de bonos, lo que quiere decir es que el gobierno dice, bueno, si tú me prestas dinero, yo te lo voy a devolver en tales términos. Los bonos del gobierno de Puerto Rico eran unos bonos muy cotizados en los Estados Unidos porque eran triplemente exentos. Eso quiere decir que la gente que compraba estos bonos no tenía que pagar contribuciones sobre las ganancias que le generaran los intereses. Eran triplemente exentos porque no pagaban ni a nivel municipal, ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, y por eso mucha gente adquiría bonos del gobierno de Puerto Rico. Según la situación del país se fue deteriorando y fue cayendo en desgracia nuestro crédito, esa manera de tomar prestado se fue complicando y emisiones de bono o deuda en la que el gobierno incurría a unos intereses módicos del 3 y el 4%, llegaron a unos intereses altísimos del 7, del 8%. Y la situación económica del país también seguía complicándose y era más que evidente que no iba a haber manera de repagarle a esa gente a la que le habíamos tomado prestado. Esos bonos, ustedes habrán seguido la controversia en los periódicos, también envuelven unas peleas interiores. Hay gente a la que se le debe lo que se conoce como las obligaciones generales, lo que la gente utiliza por las siglas en inglés GOs, General Obligations. Y esos bonos tienen la particularidad de que tienen protección constitucional. Eso quiere decir que la Constitución de Lela dice, a esta gente se le pague, llueve, truene o relampaguee, por encima de cualquier otro gasto que tenga el gobierno de Puerto Rico. Con la gente que tiene esa deuda, los GOs, está en guerra la gente que tiene otro tipo de deuda, como la emitida por COFINA, que es la corporación que maneja el Fondo de Interés Apremiante, que se nutre de lo que ustedes y nosotros pagamos del IBU, y que se dedica también a emitir más deuda para el país. Los de COFINA quieren que se les pague a ellos, los de los GOs quieren ir ellos primero. Ese es un tipo de deuda que tiene el país. Pero además hay una deuda que tiene unos efectos realmente catastróficos, y es la deuda con los pensionados.
En Puerto Rico, los empleados públicos aportan una cantidad de su salario que se complementa con una aportación del gobierno, y eso se supone que vaya a un pote como el retiro de la judicatura, el de la Universidad de Puerto Rico, el del gobierno central, el de los maestros, que funciona de manera separada. Y hasta hace poco pensábamos que ese dinero para pagar la pensión de la gente que se retirara podía durar más o menos hasta el 2019. Los documentos más recientes de la Junta de Control Fiscal nos dicen que ya a finales de este año peligra la posibilidad de continuar pagando estas pensiones a los trabajadores públicos que ya se han retirado. Y se estima que hay una deuda como de 48 millones de dólares. Pero además de la deuda de los bonistas, además de la deuda con los pensionados, pues están las deudas en las que incurre el gobierno para su operación diaria. Pues si hay un trabajo de construcción, pues se le va a deber a ese contratista, al que se le compraron los materiales. En educación, pues se compran libros, se compran, cuando llegan, materiales para los salones de clase. Todos esos suplidores también caen en la categoría de deudores del gobierno. Y deudores del gobierno, de una forma u otra, somos también los que pagamos contribuciones, que nos debe el reintegro para los que tuvimos que esperar ya bastante el año anterior. Esa también es otra deuda. Todos esos son deudores del gobierno. Hasta hace poco, hasta principios de esta semana, estaba funcionando lo que se llama una paralización, que se utiliza mucho el término en inglés stay. Una paralización de pleitos quiere decir que nadie puede ir al tribunal a reclamar que el gobierno le pague hasta que pase el término establecido para esa paralización. Ese término venció y ahí fue que al otro día fueron varios de los inversionistas, gente a la que se le debe dinero, que fueron al tribunal a decir: yo quiero que los puertorriqueños me paguen a mí y que me paguen a mí primero. Es entonces que el gobernador Rosselló activa el título 3 de promesa, que es el que provee una estructura bien parecida a lo que es la quiebra para individuos o para corporaciones públicas que funcionan en otros contextos que no sea el contexto colonial. Como Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y operamos bajo lo que diga promesa, pues quien va al tribunal no es el gobierno. El gobernador le dice a la Junta: caramba, me acabo de dar cuenta que cada vez que yo decía que podía pagar la deuda estaba mintiendo. Y como ahora de verdad se ve que no la puedo pagar, y no solamente no la puedo pagar, sino que no sé si tengo para la nómina, no sé si tengo para las escuelas, no sé si tengo para infraestructura, pues le dice: Junta, por favor, ve tú al tribunal. Y la Junta, por lo tanto, se convierte en la parte que nos representa a nosotros. Y esto es importante porque si bajo lo que habíamos visto hasta ahora era algo muy monstruoso y muy terrible, que estos 7 fulanos por los que nadie ha votado actuaran con unos poderes tan amplios, pues ahora literalmente tienen el control completo de toda la deuda que sea incluida en esa petición del título 3 ante el Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico, que es lo que llamamos el Tribunal Federal. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues todos aquellos que estén incluidos en el pleito, todos esos acreedores van a tener que ponerse a hacer fila. Y en lugar de determinarse según las prioridades del pueblo de Puerto Rico a quién se le paga y a quién no, esta negociación va a ser entre la Junta, que es la parte que comparece al tribunal, y el tribunal. Y ellos van a decidir a quién se le paga, en qué proporción, y eso llevará entonces a la implantación de las otras medidas que la Junta ha estado anticipando y que van a incluir severos recortes a muchos sectores en Puerto Rico, de tal manera que el pote que haya disponible para repartir lo que se vaya a pagar vaya creciendo independientemente de que el precio que tengamos que pagar es que el otro pote, que es el de los servicios esenciales que se deben al país, cada vez se vaya consumiendo más y más y más. De eso es que se trata lo que está ocurriendo. El tribunal será quien establecerá los términos de pago y hay que subrayar algunas situaciones especiales dentro de la gente a la que se le debe en la categoría de los bonistas. Y es algo en lo que yo insistí muchísimo durante la campaña, porque no son iguales todos los bonistas a los que se le debe, y hay que hacer un señalamiento particular sobre la situación muy, muy delicada de las cooperativas de Puerto Rico. Bajo la administración de Luis Fortuño se le dijo a las cooperativas:
o me prestan 1.000 millones de pesos, o yo me las ingenio para que ustedes, entre comillas, contribuyan a la crisis de una forma u otra, o a través de un impuesto especial o de alguna manera, pero algo tienen que aportar las cooperativas. ¿Por qué el gobernador hizo eso en aquel entonces? Porque a pesar de la debacle que ya enfrentaban muchas instituciones bancarias, recordarán que para esa fecha, de hecho, clausuraron operaciones varios bancos en Puerto Rico, el cooperativismo continuaba siendo una institución muy sólida en nuestro país. Y le dijeron, esto es a nivel de pistola en la cabeza, ¿me compras los bonos o me compras los bonos? Cuando los bonistas, las cooperativas compran lo que se llama a par. Eso quiere decir que por cada dólar de obligación, pagar un peso, se les debe lo que compraron. Otro es el caso de los fondos buitre, que como sugiere la imagen, ¿verdad? Son como aves carroñeras que están velando quién está moribundo, en agonía, y ahí van a llevarse el zarpazo. Los fondos buitres lo que hacen es que velan cómo está la economía en distintas partes del mundo. Y dicen, caramba, estos bonos están perdiendo valor. Y estos que costaban, esta deuda que valía $100, pues ya las posibilidades de que la paguen están bajitas, así que ya no vale los 100, ya vale 90, 80, 70, y terminaban comprando por centavos de cada dólar. En algunas ocasiones, algunos de estos tenedores de deuda de los fondos buitres, pues algo que el valor de $1, ellos realmente lo pagaron a 1 peseta o a 20 centavos. Y es importante hacer esa diferencia por 2 razones. Primero, porque hay unos que pretenden seguir lucrándose aún dentro de la situación dramáticamente miserable de las finanzas del país. Eso es uno. Y lo otro, porque a lo mejor si algún inversionista estadounidense sufre un golpe en su finanza, pues a nosotros a la larga ni nos va ni nos viene. Pero si colapsa la economía de las cooperativas, la solidez de las cooperativas en Puerto Rico, eso tiene unas repercusiones enormes a largo plazo. Porque la gente pobre en Puerto Rico, la clase trabajadora, ¿a dónde va a tomar prestados? A las cooperativas. Las puertas de los grandes bancos están cerradas para ello. Y en la medida en que las personas no tengan acceso al crédito, pues entonces sigue por ahí ese efecto cascada sobre las otras actividades económicas que dependen de que la gente tenga dinero disponible. Y las cooperativas están en una posición especialmente vulnerable, y por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que establecer una distinción entre la identidad de los acreedores. Otro elemento que se va a ver afectado y que va a tener un impacto terrible sobre la economía es el impago a los contratistas y suplidores del gobierno. Vamos a poner, por ejemplo, una situación como esta. El gobierno contrató para cierta construcción. A ese contratista se le deben $200,000 o $1,000,000, lo que se le deba. Ese contratista, para realizar esa obra para el gobierno, arrendó maquinaria. Esa maquinaria que arrendó no la puede pagar mientras el gobierno no le pague lo que le debe. Pero esos que le arrendaron la maquinaria tienen además un solar donde suelen almacenar su equipo. Y quizás tengan una hipoteca sobre el solar, o quizás tomaron prestado para comprar ese equipo. Entonces esa obligación de esa persona tampoco se puede pagar. Y el dueño del solar es otro que se queda enganchado con el tema del no pago. Eso funciona en un nivel. En otro está que en la medida en que las empresas a las que el gobierno le debe, pues no reciban su pago, van a terminar cerrando operaciones, acogiéndose ellas a otro procedimiento de quiebra, y eso va a implicar también despido de empleados, eliminación de los contratos que ellos tengan, y todo esto va a tener un efecto que va a seguir, es como cuando se tira una piedrita en el agua y las ondas van creciendo. Así va a ser el efecto destructor de esta situación. Mucha gente nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y qué hacer ahora? Y yo creo que es importante, primero, recordar que esta es la guerra más avisadísima del mundo. Nosotros hemos estado durante décadas advirtiendo que cuando uno tiene un sistema colonial diseñado para perpetuar la pobreza, tarde o temprano, teníamos que llegar al punto en el que estábamos. Porque la deuda del país y ahora la entrada al proceso de quiebra en el Tribunal Federal, en realidad no es el problema último. Ese es un síntoma, eso es una señal, eso es como que alguien tiene una sepsis, una infección generalizada en el cuerpo y tiene fiebre, pues
la quiebra y la deuda, esa es la fiebre. El problema principal es la incapacidad de tener desarrollo económico en Puerto Rico. Aun si lográramos unos términos de reestructuración de la deuda que fueran no tan malos como en efecto probablemente lleguen a ser, nosotros no tenemos nuestra solución al tema financiero y al dilema económico. Porque por otro lado, mientras tenemos, ¿verdad?, la bajada del precipicio, de la deuda, de la quiebra, por el otro lado está el descenso de la producción del país, que no se genera riqueza que se quede aquí y que sea suficiente para alimentar los recursos comunes de los cuales se nutre a su vez el gobierno. Y digo los recursos que se queden aquí, porque no es que en Puerto Rico no se produzca, no es que no produzcamos. Un ejemplo. La deuda, decimos, está entre 72 y 74 mil millones de dólares. Casi la mitad de eso, 34, 35 mil millones de dólares, 35 mil millones, o sea, eso es un número con mucho cero. 35 mil millones de dólares, esa es la cantidad que todos los años se llevan de Puerto Rico corporaciones extranjeras que generan enormes ganancias en nuestro país y que lo que tributan es una centavería. De la misma forma, hay otras actividades económicas que dependen de la ayuda del gobierno y que no nos dejan nada a cambio. Un ejemplo importante de eso es una compañía como Monsanto, que tiene grandes extensiones de tierra en el sur de Puerto Rico, por ejemplo, en el municipio de Juanadía. ¿Cómo opera Monsanto? Pues Monsanto, a pesar de que no cosecha ni una china, ni un guineo, nada, esa gente lo que hace es que produce semillas experimentales. Pues esa gente opera bajo los incentivos que le da el Departamento de Agricultura a los agricultores bona fide, a pesar de que todo el mundo sabe que no son agricultores nada. Bueno, pues a ese se les regalan decenas de miles de galones de agua que provienen de los acuíferos del sur y además se le dan unos incentivos que en una década sumaron 520 millones de dólares. Pues en esas condiciones, si el gobierno dice, lo que yo tengo se lo voy a dar a esta mega multinacional que genera miles de millones de dólares en el planeta, el gobierno del país pobre dice, yo voy a subvencionar a esta gran empresa que representa el gran capital del mundo, pero el agricultor de aquí, a ese yo le voy a escatimar los incentivos, a ese no le voy a dar chavo. Pues es que no hay manera de que el país progrese. De la misma forma que no podemos proteger a nuestra agricultura, a nuestra producción, porque los Estados Unidos nos dicen, no. Como ustedes son un territorio, porque no les gusta la palabra colonia, excepto cuando eran ellos que se libraron de los ingleses, como ustedes son un territorio, sobre ustedes tiene que pesar una parte de la Constitución de Estados Unidos que se llama la cláusula de comercio interestatal, que hace ilegal, miren qué cosa más bárbara, en Puerto Rico es ilegal que los legisladores digan, caramba, vamos a proteger a las farmacias pequeñas para que no se los coman los Walgreens y los CVS. En Puerto Rico eso es ilegal, no se puede hacer. Esas son las condiciones que impiden el desarrollo de Puerto Rico, igual que otras medidas como las leyes de cabotaje que nos obligan a utilizar la marina mercante de los Estados Unidos. Y hago esta explicación un poco extensa, porque es importante que sepamos que no llegamos aquí porque un día nos cayó un rayo, no llegamos aquí por mala suerte, llegamos aquí por una combinación malísima de la inferioridad política del Estado Libre Asociado que nos impide proteger nuestra producción, que nos impide negociar con otros países y por la incompetencia de la gente que ha gobernado. Y esa gente incompetente ha gobernado, y son los populares y PNP, porque le han dicho a la gente, si no votas por mí y votas por esos independentistas que hablan bonito, pero no puedes fiarte de ellos, eso es lo que dicen, ¿verdad? Si no votas por nosotros, populares y PNP, entonces te las tienes que arreglar sin los Estados Unidos. Le han hecho creer a la gente que sin los Estados Unidos el país iba a ir a la quiebra. Y ahora estamos con los Estados Unidos en la quiebra, en el Tribunal de Estados Unidos, representados en ese tribunal por un grupo de 7 personas designados por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Todas las cosas malas que a mí me decían de chiquita que iban a pasar bajo la República, como están pasando, es ahora. ¿Qué vamos a hacer? Primero, no puede acabar la lucha en la calle, no pueden acabar los reclamos, pero no es solamente marchas o la militancia en Facebook. Hay que exigir transformación política del país. Estamos donde estamos porque ha habido una claque política que como nunca tiene que pagar consecuencias por nada, porque un día son los rojos, otro día son los azules y vuelven, pues entonces hacen lo que les parezca y actúan aún en contra del sentido común. Durante mucho tiempo nosotros hemos estado diciendo que la deuda es impagable, porque es que 2 más 2 son 4, o sea, esto no pare más.
Y tanto el gobierno del Partido Popular como luego Rosselló siendo candidato a gobernador, primero le hacían creer a la gente el cuento, no, nosotros vamos a pagar, y la gente queriendo evitarse el tormento de realidad, de asomarse a la realidad, aceptaron algo que es completamente falso. Por eso la invitación en este momento es a que recordemos por qué es que estamos aquí y la importancia de que cambie no solamente la forma en la que se va a atender el tema de la deuda, sino la forma en que se maneja la economía del país. Mientras lo mejor de nuestra tierra tenga que estar a disposición de los intereses de los Estados Unidos, mientras vivamos en esa situación absurda de que tienes un país pobre, en Puerto Rico el 46% de la gente vive bajo el nivel de la pobreza. Más del 60% de las niñas y niños viven bajo el nivel de la pobreza. Entonces nosotros, el país pobre, tiene que subvencionar al país, al imperio más poderoso que ha conocido la humanidad. Eso no tiene ningún sentido. Y eso que no tiene sentido se llama Estado Libre Asociado. Y bajo la estadidad sería una cosa bien parecida, pero con unos legisladores que si lo sumas son como 0.5 de todos los legisladores en el Congreso de los Estados Unidos. Es el momento de que hagamos el enlace entre la crítica situación económica y la terrible situación de inferioridad política. Es el momento de protestar, es el momento de exigir, es el momento de reclamar, pero sobre todo es el momento de pensar cómo vamos a cambiar la realidad política del país para que llegue el día en que aquí mandemos los puertorriqueños y la prioridad no sean los fondos buitres o Wall Street, sino que haya recursos en nuestras escuelas, recursos en nuestros hospitales, recursos para infraestructura y un plan para el desarrollo y el crecimiento político y económico de nuestra isla. Esta explicación, bueno, queremos agradecer, ¿verdad? Toda la explicación que ha hecho María de Lourdes Santiago, que aunque uno no esté de acuerdo, ¿verdad? Como algunas personas que escuchan el programa, no tienen que estar totalmente de acuerdo con su posición política. Sí, ella ha dado una explicación bastante sencilla de lo que conlleva la quiebra a la que ha sido sometido el país. Y por eso es que yo pues grabé su elocuencia también, porque una mujer con mucha elocuencia y mucho poder de la palabra, pero más bien que de todas las cosas que he escuchado y he leído, pues me pareció que esta explicación da un panorama a las personas que nos escuchan de lo que está sucediendo en el país con la llamada quiebra. Bueno, y seguimos con nuestro programa y déjenme decirle que en esta semana también ha habido de todo. Y en esta semana la Secretaría de Justicia sometió el caso del señor alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, a la fiscal independiente, el FEI, que le llaman el FEI, y con 20 cargos. Casi nada, y yo creo que son pocos los que tiene este señor, y además de eso la procuradora de las mujeres también le sometió una multa de creo que son $30,000, que me parece poco para los abusos que ha habido en esa alcaldía, porque no han llevado a cabo las políticas establecidas contra el hostigamiento sexual. Ahí todo en esa alcaldía es al garete, con lo que diga el cacique, pero se le acabó a la hora al cacique, lleva 61 días, bueno, hoy domingo deben ser 62 días. 62 días, pero el hombre todavía sigue en la alcaldía, pero mire eso. Cualquier alcalde por ahí ya lo hubieran sacado y lo hubieran acusado y que se dedique a su caso y no sé qué. Y el cacique de Guaynabo no ha hecho nada. Se ha quedado ahí mandando y diciendo y estableciendo, y hasta inauguraron un club del PNP allá para el plebiscito, dicen, o también dicen para la candidatura del Carmelo Ríos, que es otro que tal baila. Pero ya hay 3 personas haciendo fila para ser el alcalde de Guaynabo, así que tendrán que hacer unas primarias o algo así para entonces que se decida cuál de ellos. Pero y me imagino, y ojalá
que no sea acá los ejecutivos del PNP que escojan, sino que sea el pueblo que vote, vote por otro, pero los tres son igual de macharranes, así que, pero especialmente ese Carmelo Ríos que se las trae, ese que es un bárbaro, así que quién sabe, porque está acunado, está bajo la tutela del mismo Héctor O'Neill, así que hay posibilidades también que ese hombre se quede con la alcaldía. Esto es una cosa que pique y se extiende porque ellos ni siquiera están entendiendo toda la problemática que es que el país se haya ido a la quiebra, porque ellos siguen gastando igual, todos los alcaldes tienen que suspender la bachata que tienen de estar gastando tanto dinero en necedades y permitir que ese poco dinero que les queda, oiga, saberlo administrar, porque ese ha sido el problema que hemos tenido en este país, la mala administración, porque dinero ha habido, pero lo que pasa es que también muchos de ellos pues bregan de una manera que no se sabe cómo es, ¿verdad? Pero la corrupción está detrás de sus cuellos. Así que vamos a continuar y antes de pasar al tema también que quiero incluir en este programa, que es el tema del paro y de toda la situación que se dio, porque hay dos vertientes, ¿verdad? Está la vertiente del gobierno que dice que bueno, que eso fue atroz, que estos estudiantes, siempre acusando a los estudiantes, pero no sabemos si esa gente eran estudiantes o no, porque no tenían un carnet en el pecho para decir que eran estudiantes. Por lo tanto, yo no digo que son estudiantes, fueron personas jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que estuvieron allí, y que luego de que terminó la actividad, entonces se pasa a una problemática muy grande que se dio allí. Yo estuve allí y puedo decir, nunca había visto una cosa igual en los años, ¿verdad? Porque muchos de estas confrontaciones que se dieron anteriormente fueron en Río Piedras o fueron en la universidad, entonces uno no estaba allí presente. Pero en esta yo sí estaba presente y fui muy afectada por las gases lacrimógenas que ahora también dicen, para acabar de completar, que eso eran unas gases lacrimógenas y lo evidenciaron también que estaban fuera de fecha, que eran del 2004. Así que ese químico que ya estaba expirado, no sabemos cuánto daño le ha hecho a la gente, por lo menos a mí, yo sé que sí, que me hizo daño. Y yo fui a esa marcha y estuve allí a ese paro y montones, se dice que más de 50,000 personas estábamos allí en protesta por lo que está pasando en el país y fuimos en paz y no fuimos a hacer ninguna barbaridades, fuimos a protestar como nos corresponde en una democracia y entonces sucedió lo que sucedió. Pero vamos primero a oírle esta canción para hacer un preámbulo de esta explicación y de esto que vamos a conversar. Paramos porque estamos indignados de este maldito gobierno que nos tiene a todos clavados. Paramos porque amamos a nuestros hermanos. Paramos porque él lucha y si escuchas no callamos. Paramos por la Junta y su atropello. Paramos por la gente que nos va a poner el sello de plebeyo. Porque protestamos y hablamos del pueblo para que auditen la deuda que es de ellos. Se acabó la paciencia, rompamos con el ocio. Si cuando un rico roba un pobre dicen que es negocio, si el pobre se rebelan dicen que es violencia, y si esto es revolución que me dicten la sentencia. Pero en su conveniencia no quieren que me alarme, pero ¿cómo es que paramos si O'Neill sigue siendo alcalde? Y así mismo grandes intereses nacen, porque donde no hay educación hay distinción de clase. Pero porque merezco, dejen de echarse fresco, nosotros en bancarrota y 2,5 pa' Jerezco. Mi gente le resbala como aceite Rockefeller y el pueblo le regala más de un cuarto a Julia Keller. Pero ¿cómo se atreven a reportarnos 500 millones
Sin nuestra educación, ¿cómo pretenden que funcione? Si nuestros estudiantes son el mayor baluarte, hasta que nos escuchen no se abren los portones. Paro por la expresión, acción de una nación en convicción que no quiere revolución, pero tampoco depresión. El viejo y su pensión, la vieja y su lección, los chamaquitos que no tienen para la asignación. No me malinterprete, solo busco la unión. De la misma manera que hicimos en el béisbol, mi gente se desangra y nos sobra corazón, haciéndole un llamado a la comunicación. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, en la lucha de mi pueblo, que no da ni un paso atrás. No, mírala por donde viene, mírala por donde va, en la lucha de mi pueblo, que no da ni un paso atrás. Y esta canción que la pusieron en Facebook, no sabemos exactamente quién la canta. Algunas de las personas que la escucharon dicen que es una joven que se llama Guanina, así que bueno, no sé, pero la realidad es que dice tres verdades. Así introduzco el tema de la situación de la universidad actualmente, para ponerlos en contexto. Hay una juez, ¿verdad? Hay unos estudiantes de Derecho que han sometido un caso planteando que ellos querían que se abriera la universidad porque ellos quieren estudiar, y lo que ha pasado es que la juez, creo que una juez o un juez, ha establecido que la universidad se debe abrir para el 11 de mayo. Pero los estudiantes de Río Piedra, bueno, ya hubo una otra asamblea de Calley y quieren decidieron permanecer en la huelga de la universidad, continuarla. A Utuado hay varios problemas, hay un grupo que quiere entrar, otro grupo que no, y entonces están ahí forcejeando y también tienen un caso en los tribunales. Y bueno, hay en Río Piedras entonces una asamblea que me parece, si no me equivoco, es el día 8 de mayo, y ellos van a decidir si continúan la huelga o no. Así que me parece que esta cuestión de que el tribunal decida y no los estudiantes puede traer controversia y además de eso confrontamientos, porque yo creo que es una excusa también para ver si meten la policía dentro de la universidad a sacar los estudiantes. Eso sería atroz, eso sería fatal. Así que estamos esperando en estos días entonces qué es lo que se va a dar. Con relación al paro, volvemos, ¿verdad? Hay un artículo que es de Francisco Concepción en el periódico de internet, Post Antillano, que él se pregunta, ¿verdad? Si hay infiltrados. Dice: el huelga en la universidad, UPR, infiltrados y represión en los tiempos del Cejo Maravilla. Yo quiero también decir que, estamos en otras épocas, no estamos en los años 70 ni en los 80, estamos en el 2017. Esta generación está cansada, porque son una generación que han pasado toda esta situación, que han vivido todo lo que está pasando, y ellos entonces quieren otra cosa para su vida, ¿verdad? Y para la de sus hijos, quieren una universidad, así que, y que no se vendan tampoco las propiedades de lo poco que nos queda ya en Puerto Rico. Entonces, son unas generaciones bien aguerridas, no están con paños tibios. Así que es una generación que quiere lo mejor para este país y que se han quedado aquí y que defienden este país. Entonces, ¿verdad? Para alguna gente ellos son los pelú, los criminales, bueno, yo no sé cuántas palabras le han dicho, ¿verdad? Cuántos sobrenombres,
le han dicho a estos muchachos, muchachas de esta generación. Pero la realidad es, ¿verdad?, que la gente todavía la gente los insulta, todavía insulta a todos los que fuimos a ese paro. Sin embargo, estamos defendiendo los derechos que nos pertenecen. Entonces, bueno, yo no voy a darle mucho color a eso porque entender lo que está pasando y entender el que Puerto Rico, la gente se cree que se va a resolver todo porque Puerto Rico se fue a la quiebra. No. Ahora es que viene la avalancha. Así que, dice, con las noticias que están circulando, la renovación de la represión por parte de las fuerzas estatales y la evidencia de los infiltrados de la policía en el movimiento estudiantil se ha colado en el centro de debate político el papel de los infiltrados. Dicha figura, que creíamos pertenecía al pasado lejano, el programa de contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones se presenta como una realidad de nuevo y con mayor fuerza en vista contra el movimiento estudiantil. Lo que pasa también es que, ¿verdad?, según se vieron cómo se rompieron los cristales en el Banco Popular, que son... la gente se cree que el Banco Popular es santo. Mire, he visto cantidad de gente que está... porque hay como un boicot también a ese banco. Por lo tanto, la gente ha estado sacando sus cuentas por montones del Banco Popular para meterlos en las cooperativas. Pero quiero decirles también que el gobierno de Fortuño fue el que hizo que las cooperativas, prácticamente lo obligó a que las cooperativas compraran bonos, ¿verdad?, por un montón de dinero, como ustedes escucharon en el planteamiento que hizo María de Lourdes Santiago, que lo explicó muy bien, de cómo las cooperativas están envueltas en este rollo también, ¿verdad? Y hay mucha gente entonces pasando sus cuentas a las cooperativas, que me alegro muchísimo porque las cooperativas son mucho mejores que tener todo el dinero en un banco, y menos en este banco que te cobra hasta por respirar. Así que dice entonces, este método de desarticulación, persecución y destrucción del movimiento social, el infiltrado debe ser analizado con mucho cuidado. Hay tres formas, muchas más de lograr la destrucción del movimiento por medio de este tipo de táctica. El agente provocador, que es el que se infiltra para hacer que la organización cometa delitos o se desvíe de sus objetivos originales. Exactamente. El infiltrado, informante, que es el que pasivamente se introduce en el movimiento para extraer datos, planes e información y compartirla con las fuerzas del Estado. Por último, tenemos una técnica que no debe ser obviada, y es lo que se conoce en inglés como sneakjacking, que consiste en hacer creer a las organizaciones que están infiltradas o que todo el mundo es un informante, promoviendo la desconfianza dentro del movimiento y su eventual muerte por asfixia. Mire, nosotros tenemos ya un montón de experiencia sobre eso, porque en los años 70 se nos metían a las organizaciones y, como dice, o sea, quería que, como González Malavé, ¿qué es lo que hizo González Malavé si no fue comerle el cerebro a esos dos muchachos para que fueran al Cejo Maravilla, y allí los liquidó el gobierno? ¿Entiendes? Y después entonces González Malavé era un héroe. Y resulta que el tipo había hecho un montón de otras cosas y de delitos, pero como él estaba infiltrado. Y ahora mismo se han visto porque, ¿cómo te digo? La historia se pasa al segundo, por no decir menos, por las redes, por todos lados. Todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo capta todo lo que está pasando. Así pasó ahí, ¿verdad?, en el paro. Pero entonces el banco le metió una demanda a todas las organizaciones, ¿verdad?, que organizaron
valga la redundancia, este paro. Pero, ¿qué pasa? Que a las 2 de la tarde, y estoy consciente de eso, a las 2 de la tarde se dejó la tarima y se terminaron los actos. Toda esa problemática que surgió después, de romper los cristales, mire, eso fue después de eso. Por eso ellos tuvieron que rectificar y quitar a toda esa gente. Y yo no sé a quién dejaron, ahí dejaron unos grupos. Pero de todas maneras, en esa demanda del banco, de todas maneras, nosotros estábamos cerca ahí cuando empezó como esa revuelta que se dio. Y había yo no sé si jóvenes, porque estaba este grupo de personas vestidas todas de negro con unos pañuelos rojos, y yo me acuerdo que había una bandera con un símbolo que se dice que es un símbolo anarquista, que era con una A y un círculo alrededor. No recuerdo si la bandera era negra o roja, pero ese grupo comenzó la trifulca. ¿De dónde llegaron? ¿Quiénes son? No se sabe, porque el problema fundamental ahí es que la policía se había retirado y dejó a toda esta gente, yo no sé si eran jóvenes o qué, porque es que no se le veía, ¿verdad? No se veía quiénes eran, porque estaban todos arropados, que hicieran lo que le viniera en gana, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los culpables ahí? Pues mire, la policía, porque se dice, bueno, ahora se ha hablado peste de la superintendenta y el otro que llegó, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que ese es de almas tomadas, ese señor que trabajó en la CIA y en medio mundo, que lo han traído otra vez de Miami, porque ese hombre estaba en la policía ya y ahora lo trajeron otra vez, porque él estuvo como superintendente, que le pagaban un dineral, y realmente no pasó sin pena ni gloria por la superintendencia de aquí, pues lo han traído de nuevo, creo que se llama Héctor algo. Pues mire, ese está detrás de todo esto, así que dejaron que toda esta gente lo hicieron a propósito, dejaron que pasara todo esto para luego criminalizar la protesta. Y entonces el mismo gobernador salió y mira, son todos unos delincuentes. Pues mire, no. Mucha gente de que estaban ahí eran padres de familia, habían niños, mujeres. Estaba la marea feminista, que eran un montón de mujeres, diciendo, mira, las mujeres nos va a tocar de esta situación, de esta quiebra, de esta situación del país, nos va a tocar la peor parte. Entonces yo no entiendo por qué tienen que estar diciendo que criminalizar a todos los que estuvimos en ese paro. No. Y el país va a seguir protestando, porque lo que se nos viene encima es demasiado fuerte. Los pobres serán más pobres y, claro, los ricos serán más ricos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si ellos hicieron una mala administración de los dineros del país, ¿verdad? Ahora lo tenemos que pagar todos? Cuando entonces los que somos más pobres, pues tendremos que, mira, estaremos trepando paredes, porque no tenemos, ya casi no nos queda. Ahora mismo ya hay un anuncio de un aumento del agua, y por ahí para allá dicen que van a aumentar el tren urbano, que van a votar la gente que no está permanente en el gobierno, que para eso se hizo lo de empleado único, porque entonces pues te van a pasar de sitio en sitio hasta que tú digas, pero es que no puedo ir para allá, el dinero no me da para ir a Ponce, si yo vivo en San Juan, a trabajar, y te van a hacer la vida imposible para que tú mismo te largues. Y después dicen, no, que va, no votamos ni a una persona. No, claro. Así que yo pienso que, mire, esto pique se extiende. Vamos a ver si voy a poner una música, porque hay también, me gustó un planteamiento que hizo un maestro de Comerío,
que hizo este planteamiento y yo dije, caramba, es bueno decirlo en el programa, aunque es muy largo, pero voy a decir algo porque pues esto está, yo ya no tengo palabras para explicarle a ustedes el desasosiego que entró desde hace tiempo aquí a Puerto Rico, pero la gente como que estaba dormida, pero la gente ha ido despertando. Si algo hizo el paro también fue despertar más gente y decirle, mira, te están tocando a la puerta con esta crisis y te van a dejar sin nada, así que mira, apúrate. Así que vamos a buscar, vamos a poner una musiquita para tranquilizar los ánimos. Mi patria amada, cosas del destino te llevan por un rumbo equivocado, te enseñan el peor de los caminos, igual que a un viejo prócer muy cansado. Con todo el corazón no puedo amarte, en deuda estás, pagar debes tu parte. La libertad con que hoy alzas la frente, tan solo la disfrutan 10 o 20. Mi patria vive feliz, tus ricos son los dueños del país. Los niños juegan sin comprender mi patria. Mi patria, yo no puedo agradecerte. La nueva oligarquía, grande y fuerte, nos gritan sus promesas en voz alta. No hay las 1000 escuelas que hacen falta. El costo de la vida se ha doblado. El sueldo del obrero se ha estancado. Los hospitales foto de pobreza y en los hoteles fluye la riqueza. Mi patria vive feliz, tus ricos son los dueños del país. Los niños juegan sin comprender mi patria. Mi patria amada, tú no te das cuenta. Un día un hombre cumple los 40. Si quiere trabajar, ya no es posible. Con esta edad, señor, es imposible. Las barbas del anciano ves hermosas y las del joven harto sospechosas. Sigues impasible en tu camino, dejándote llevar por el destino. Mi patria vive feliz, tus ricos son los dueños del país. Los niños juegan sin comprender mi patria, mi patria.
Y esta canción que se llama Mi Patria, cantada por Mila Castellano, venezolana, y que también la canta Dani Rivera, nuestro cantante nacional también, pero quise ponerles esta versión que es diferente. Así que bueno, seguimos con nuestro programa, ya nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a continuar con nuestra análisis y discusión en el día de hoy. Continuando con lo del paro, ¿verdad? Estos estudiantes que se llevó la policía y que muchos de ellos están en la cárcel porque le pusieron unas multas, no multas, le pusieron unas fianzas muy altas, que se está haciendo todo un pote para conseguir el dinero y sus padres también están haciendo lo propio. Muchos de los arrestados que han tenido vistas, ¿verdad? Ya han tenido vistas en el tribunal, pues resulta que los policías no aparecen. Los agentes que se supone que fueron los que, porque aquello fue un revolú, que ellos mismos ni sabían la hora que es, entonces aparentemente pues no se sabe cuáles fueron los policías que hicieron la denuncia allí después de, como yo les digo, que no accionaron para nada la policía y que entonces hubo todo este revolú de que rompieron los cristales y etcétera, etcétera. Pues entonces la policía vino después y cuando vino después pues agarró a los que encontró por allí, siendo inocentes o no inocentes o no sabían, porque agarraron el primero que encontraron, entonces los han acusado de miles de cosas, pero hay videos de todo, así que yo espero, ¿verdad? Y además ya hay un grupo que tienen ya como este grupo que se dedica y que está muy pendiente, que son abogadas y abogados que hacen la defensa de todos estos de todas estas personas gratuito, así que eso ya se está dando. Esperemos, ¿verdad?, que el gobierno, que está ensañado con todas estas personas, con todos estos jóvenes, pues mire, no los condene a ir a una cárcel, pero eso es lo que hay que prever, porque parece que ellos quieren dar un escarmiento a los jóvenes que están luchando por su país. Así que eso yo les voy a seguir diciendo, ¿no? Informándoles sobre cómo van estos casos que tienen los estudiantes y los no estudiantes, porque como les digo, había personas de todo tipo allí, pero siempre en la prensa, que no ayuda en nada, pues entonces siempre dicen, son estudiantes. Mire, pues pídele el carnet a ver si son estudiantes, a lo mejor no son estudiantes, o sabrá Dios si le pagaron también para estar allí, infiltrados. O sea, que aquí uno no puede decir quién es quién, porque de verdad esto... unos dicen una cosa y otros dicen otra, así que vamos a ver, pero no va a ser fácil nada de esto nada más que está comenzando, como yo le dije a una chica ahí en el supermercado, porque hablan y hablan pero no leen ni saben nada, pero mire, infórmese bien para que usted pueda conversar sobre la situación con otras personas y no desinforme, porque entonces, no. O sea, esto nada más está comenzando porque el país está en una situación bien fuerte y el pueblo tiene que responder a un gobierno que se ha convertido prácticamente en un dictador. Ahora mismo no quieren hacer público el presupuesto que ellos han elaborado. Que no, hasta que la Junta lo apruebe. Oye, y el pueblo no tiene aquí derecho a nada. O sea, nos están dejando sin derechos ninguno. Así que esto hay que darle seguimiento y seguir informando para que las personas también se ilustren sobre lo que está pasando, hagan sus propias conclusiones. Yo no estoy diciendo que me crean a mí, ni que tienen que decir lo que yo digo. No. Usted estudie, infórmese, analice y usted haga sus propias conclusiones.
porque con lo que dice mucha gente en Facebook no es suficiente. O sea, pues porque eso son opiniones tergiversadas algunas ciertas, pero usted tiene que hacer sus propias conclusiones. Eso es el consejo que yo le doy a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por escucharme en el día de hoy y estaremos volviendo a analizar todo lo que está pasando, que no es fácil, el domingo que viene. Gracias, y les voy a dejar con una musiquita también de esta cantante, ¿verdad? Que fue muy popular en los años 70, pero que tiene una música exquisita y que tiene una voz también exquisita y tiene muchas canciones que dicen muchas verdades también. Así que les dejo con una canción de Mirla Castellano que se llama Mi País. Es un país con las alas de colores que alguno de sus pintores a veces pinta de gris. Sin embargo, mi país piensa que solo es pintura o una simple travesura de un inexperto aprendiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Mi país es un país de nido, sombra y aroma, mas a veces la carcoma le come hasta la raíz. Sin embargo, mi país piensa que es solo una herida que ha de curarse enseguida sin dejarle cicatriz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Yo no sé si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia mejor pagar la fianza al rescatar la conciencia. Queda libre la esperanza. Es un país con vocación de extranjero y a veces lo forastero lo lleva de la nariz. Sin embargo, mi país piensa que es buena la pista. Hay que seguir al flautista hacia su mundo feliz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Mi país es un país que a su canto de jilguero cambiaron los curanderos por un silbo de perdiz. Sin embargo, mi país sigue pensando entre tanto que no ha cambiado su canto, solamente su matiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Yo no sé
si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia, mejor pagar la fianza. Al rescatar la conciencia, queda libre la esperanza. La esperanza.